estamos presenciando escenas de la liberación de la residencia del embajador de Japón en abril del año 97, llevada a cabo por un grupo de comandos de los 3 institutos armados del Perú, que se entrenaron para liberar esa residencia y a los rehenes que estuvieron cautivos del grupo terrorista MRTA durante más de 4 meses. Hemos invitado a 2 de los rehenes que participaron en este hecho, porque el tema del MRTA ha vuelto a cobrar actualidad con motivo de la revelación que se ha hecho de la decisión. Hemos dicho que el tema ha vuelto a la actualidad con motivo del informe de la admisión de un pedido presentado por abogados del señor Polay Campos, fundador del grupo MRTA. En ese pedido, él dice que se le trata mal en la prisión en la que se halla ahora, en la base naval del Callao, y en otra, en Yaramayo, en la que estuvo anteriormente. Sostiene que su práctica religiosa no es autorizada y tiene otras quejas. Hay que decir que llama la atención que una persona que fundó un movimiento terrorista que secuestró a personas en condiciones exiguas durante meses para cobrar dinero a sus familiares, liberándolos al cabo de un martirio largo y pernicioso, algunos de los cuales perdieron la salud y algunos murieron en cautiverio, que esa misma persona esté presentando recursos ahora porque considera que no se le deja rezar los días domingos o porque se le trata mal en la prisión. El MRTA es responsable de numerosos secuestros y asesinatos de civiles, campesinos, nativos peruanos de la selva central y naturalmente oficiales y personal de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional. Es por eso que hemos estado mostrando ese video que marcó el final de este grupo. Esa toma de rehenes se hizo con el objetivo inicial de liberar a más de 400 presos del MRTA que se hallaban en cárceles peruanas en ese momento, el año 97. Hemos invitado para conocer sus reacciones a 2, en ese momento, jóvenes oficiales de la Fuerza Armada, uno del Ejército, el capitán Segura, Alex Segura. Muy buenas noches, capitán. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Y el otro es el capitán de navío de la Marina de Guerra, Jean-Pierre Jauregui. Hago notar que el comandante Jauregui es aquel que tuvo el encargo de retirar la bandera del MRTA sobre el asta que se había puesto sobre la residencia del embajador japonés y reemplazarla como corresponde por una bandera peruana. Señor Segura, señor Jauregui, muchas gracias por estar acá. Gracias a ti por la invitación. ¿Qué noticias tienen ustedes sobre el procedimiento que ha tenido a bien llevar a cabo el señor Polay Campos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos? ¿Cómo les ha llegado la noticia? ¿Qué es lo que saben? Bueno, como a todo el mundo le llegó la noticia, no de sorpresa. Sorpresa en cuanto a la noticia en sí, pero no sorprende ya la actitud de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que siempre está del lado de los ¿Siempre está del lado? ¿Está usted seguro? Sí, estoy totalmente seguro porque ya ha dado muestras claras de ello, ¿no? Los pedidos de allanamiento del Estado peruano frente a casos que presentan ONGs de izquierda son admitidos normalmente por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Esta no es una excepción. Y hay que recordar también que esta admisión viene desde marzo del 2022. Sí. Lo estamos enterando recién ahora. ¿Por qué después? Pero esa es la falta de quién. ¿Por qué no? Nos estamos enterando, supuestamente la señora Delia Muñoz, que es la que ha revelado esto, lo encontró en la página web de la comisión hace 1 año y medio. Como lo que pasó con nuestro caso en Chavín de Huántara en el año 2011. ¿Sí? También fue Delia Muñoz que descubrió que existía un expediente de Chavín de Huántara en la comisión. Pero ¿cómo se puede descubrir algo que está publicado hace 1 año y medio? Efectivamente, no se descubre, es algo que no se lee nada más. Pero ahí es la permisividad del Estado en este caso, en todo caso, ¿no? La Procuraduría General de la República es quien debe comunicar, debe no descubrir, como bien lo dices tú, sino debe estar enterado permanentemente de estos casos. Hay para eso abogados que efectivamente destinamos. Hay un embajador que se ocupa de las cosas que tienen lugar en la comisión, ¿no? Alguien no está cumpliendo con su función. No, más de uno. Señor Jauregui. Sobre el hecho concreto de las torturas y malos tratos, yo puedo dar fe de que eso es mentira. Yo he tenido la oportunidad de ser subjefe del Servicio de Policía Naval. Como ustedes saben, el CEREC, que es el Centro de Reclusión,
que tenemos ahí dentro de la base naval depende administrativamente del INPE, pero operativamente del Servicio de Policía Naval y otros elementos más que están involucrados. Y les puedo asegurar que les llevamos comida calientita, tienen médicos de cabecera, y como subjefe en mi oportunidad yo era responsable de verificar que todos los procesos que se tenían vigentes se cumplan. Y de ninguna manera pues podemos aceptar este tipo de demandas que no tienen otro motivo que me parece que sea pecuniario, ¿no? Están buscando dinero, hay antecedentes, hemos pagado 40 millones de dólares. También, ¿no? Que habrá que buscar de alguna yo sinceramente manera. no creo... Hace 31 años que está detenido. Debe salir en el 2026. Eso no lo va a cambiar nadie. No. Él está condenado a cadena perpetua. La cadena perpetua, según nuestro Código Penal, es 35 años que se revisan. Y cuando se revisan, lo que habrá que ver es si se ha arrepentido. Y se ha dado muestras de un arrepentimiento sincero. Normalmente le va a pasar lo mismo que a Abimael Guzmán, fundador de un grupo terrorista. No me parece. Por ahí se habla que en 2026 debería caer en libertad. En fin. Cumple los 35 en todo caso, ¿no? Sí. No, ahí se revisa, como se hizo. Esperemos que no sea así. Sí. Pero el tema es el objetivo es el dinero. Pero vamos a los argumentos, ¿no? Los antecedentes que hay con la Corte Interamericana es que el Perú ha pagado... No, la Corte no tiene nada que ver. La comisión, Algunos lo ha hecho ya, pero no hay que confundir Corte con la comisión. Tenemos ya 40 millones de dólares pagados a diferentes actores, inclusive Lori Berenson, ¿no? Es increíble que le hemos pagado a la terrorista que antes de la toma de la residencia del embajador japonés planificó, y el objetivo inicial era el Congreso de la República. Eso fue frustrado y después se planeó y Serpa Cartolini asumió el otro acto terrorista. Pero yo creo que va por ahí el tema, ¿no? Alguien está tratando de sacar dinero, aprovecharse de todo un proceso pernicioso que ha existido por años, que ha permitido pues pagarles a personas indebidamente... ¿Y cómo interpretan ustedes el hecho que entre los que firman esta petición figuren su abogado, como natural, algunos parientes, su madre, como natural, y también el excongresista Javier Vallarrestra? Bueno, de todas maneras van a cobrar lo que están pidiendo, porque ahí el abogado va a cobrar, es difícil, la familia va a cobrar. Que Javier Vallarrestra actúa por dinero, una cosa así. No, eso me extraña sinceramente. El año 7 está claramente... Pero no creo que lo haga ad honorem, ¿no? Sinceramente habría que preguntarle al doctor Vallarrestra si lo está haciendo ad honorem. Todo ciudadano tiene derecho a plantear una petición, tanto es así que lo hacen parientes de él, ¿no? No sé si el dinero explica todo, ¿eh? Hay también la voluntad de salir en libertad, ¿no? Y por ahí creo que viene el tema, ¿no? Recordemos también que esta demanda fue presentada justamente por la familia, por sus abogados, entre ellos Vallarrestra, del año 7. Del año 92. Yo lo tengo acá escrito del año 7, ¿eh? Del año 92, y ha habido inadmisibilidad, tras inadmisibilidad de la comisión. Al final, aparentemente, porque han estado presentando demanda tras demandas. La última demanda que ha sido emitida, en marzo del 2022, argumentan que pues se está cometiendo ilegalidad en su trato, en el mismo proceso judicial que llevó Pollay Campos, que no lo dejan, como usted bien dice, rezar en los domingos, ¿no? Atentan contra su religiosidad, recibe un trato inhumano, que bien lo está desmintiendo Jean-Pierre, que ha estado presente, ha sido su jefe ahí en la base naval. Yo le diría al señor Pollay Campos y a sus abogados, ¿y es que acaso olvidaron las cárceles del pueblo? Claro, donde ¿acaso el MRTA no fue quien implementó las cárceles del pueblo? ¿Qué trato recibían los secuestrados en las cárceles del pueblo? En un agujero de 1 por 1, donde la gente no entraba, ni siquiera podía pararse, tenía que estar doblado, donde no recibían agua, no recibían alimentación, quizá por ahí un vaso con agua y un pan al día. Y mucha gente, si salías vivo, salías pues con la mitad del peso con que entrabas. Sí, y mucha gente murió. Entonces, y ese trato inhumano, si bien es cierto, como dice Fernando, que toda persona tiene derecho a acudir a la Corte, a la Comisión, los terroristas no se acordaron nunca de los derechos de las personas, de los derechos de los ciudadanos. Y eso hay que puntualizarlo. El señor Pollay Campos es un terrorista, no es un ciudadano cualquiera.
Es no hay un ninguna duda terrorista que sobre hizo eso. muchísimo daño. Y no hay ninguna duda. Y a eso me refería yo con que la comisión permite este tipo de casos, ¿no? Llevar este tipo de casos. Pero no es, porque Admitir- no es porque sea terrorista que no tiene derechos. No, Tiene de acuerdo derecho con eso, a- pero no es un ciudadano a cualquiera. Ciertamente no, ciertamente no. Recuérdenos, comandante Jáuregui, algunas de los hechos criminales bajo la responsabilidad del señor Polay Campos. Con la Marina, por ejemplo. Porque Bueno, han sufrido ustedes, han tenido sí. a un comandante general asesinado por Sendero Luminoso, ¿no? Caferata. Caferata, yo me acuerdo más bien del general López Albujartrín. Sí, y eso sí creo que es Inclusive el gremio regional. trabajó con mi suegro. Y bueno, pero es en verdad las muertes que tienen a cuestas y las responsabilidades que tiene este señor son por todos los asesinados, como dice las cárceles del pueblo. Acuérdense que el MRTA no solamente estaba acá en Lima, estaba en la parte de la selva peruana, Sí. se disputaba inclusive plazas con Sendero Luminoso. Y hasta creo que eran más sanguinarios en su forma de actuar que el mismo Sendero Luminoso, por la forma tortuosa y la forma de secuestros que realizaban. Los pondría al mismo nivel en todo caso, ¿no? Igual de sanguinarios. Con una dosis cínica de la parte del MRTA, porque ha habido algún caso en donde han secuestrado a alguien que se les murió de ataque al corazón y mantuvieron la negociación con la familia y cobraron dinero supuestamente para liberar a alguien que ellos sabían que había muerto. Eso añade un factor de cinismo particularmente repugnante. Sí, yo particularmente un familiar que fue secuestrado, ¿no? Vivió para contarlo y se tuvo que ir al extranjero. Muchos empresarios de esa época hacían eso. Y con lo que conllevó todo esto, ¿no? Porque esta inseguridad, que más o menos la que estamos viviendo de una u otra forma ahora, tiene impacto directamente en la inversión. Ahorita prácticamente hemos entrado en una recesión y esa recesión impacta en los más pobres y el progreso se detiene. Entonces, extrapolando toda esa delincuencia que teníamos en esos momentos, la podemos ver de una u otra forma todavía presente y alguien tiene que asumir el liderazgo para acabarla. La Presidente Boluarte se sustrae cualquier responsabilidad de mando y comando. Si el líder no quiere enfrentar esta lucha, ¿quién podría asumir el compromiso de hacerlo? Entonces ahí tenemos un problema. Y esta gente todavía no está acabada, hay un rezago, un remanente Sendero Luminoso en el BRAE, Pero no, el hay MRTA, narcotráfico. ¿no? O del MRTA tenemos... No, el MRTA terminó con la operación Chavín de Huanda. Y los que pudieron quedar vivos se pueden estar dedicando al narcotráfico, que es otro de los flagelos que está directamente ligado a los grupos terroristas. No hemos podido acabar con esos remanentes en el BRAE, pese a que 10% de nuestras Fuerzas Armadas hay ahí. El terreno es muy complicado, hay que estar ahí. Uno puede recibir disparos a 10 metros y no identifica realmente por dónde viene. Es bien complicado. Pero ya ahí también hay otro problema, y originado también en la transición del gobierno de Paniagua y Toledo. En la época de Toledo se retiraron una gran cantidad de bases del ejército principalmente, que nos hicieron perder terreno. Y cuando hemos regresado después de casi 8 años, en 2008-2009, y retomar ese terreno perdido, nos ha costado muchas bajas. Hemos tenido muchas emboscadas, ese conocimiento del terreno y adecuarnos nuevamente y distribuirnos en el terreno nos hizo perder mucha gente. Pero yo creo que después de estos años hemos recuperado muchas capacidades. La expertise que tenemos ahora nos ha permitido desbaratar y eliminar o neutralizar a líderes de la organización y ya quedan muy pocos. Yo creo que ya este final está a la vista, pero todavía falta. Y es una buena noticia que usted vea el final a la vista, porque lo que vemos también es que cada vez hay más cocaína que sale del Perú. Y eso es otro problema peor. De otras zonas también, pero de ahí. Y ese es otro problema peor. Ahora, las capacidades que tenemos como Fuerza Armada sí podrían ser utilizadas contra el narcotráfico. Y actualmente no se está haciendo de manera increíble. Yo lo que creo es capitán, Para terminar la idea, en los 90, perdón Alex, en los 90 hemos combatido a las Fuerzas Armadas al narcotráfico. Y si bien es cierto tuvieron problemas, creo que el resultado final es balance positivo. ¿Por qué no lo hacemos ahora? Capitán. Yo lo que creo es que, si bien es cierto todavía hay remanentes de Sendero Luminoso en el BRAE, acá lo que falta es continuar las operaciones aprovechando la inteligencia que se ha obtenido ya de operaciones anteriores exitosas que hemos tenido hace poco. Y
de todas maneras una decisión política para el respaldar a las Fuerzas Armadas en el accionar que corresponda dentro de lo que corresponde en un operativo, en una operación militar, pero no darle tregua al terrorismo, no dar tregua. Si una operación tuvo éxito y se capturó material importante, se capturó documentación importante que permite una inteligencia pasó, ¿no? para con Quispe Palomino mismo, pasó en la operación Patriota, ¿no? Claro, exactamente. Entonces, eso ha debido continuar de manera inmediata. Sé que el terreno es bastante difícil de acceder, pero hemos llegado al terreno, hemos llegado al corazón del Brian, al corazón de los Quispe Palomino. Les hemos dado, han habido bajas, han habido capturas. Hace poco incluso. Exactamente. No. Entonces, no debemos darle un respiro a esos remanentes. Si nosotros continuamos las operaciones amparados en la decisión política, asumiendo su responsabilidad política, tanto la presidenta como jefa supremo de las Fuerzas Armadas, sí, entonces como recordaba el ejército, el señor Jáuregui, el ejército de las Fuerzas Armadas van a su cargo, ¿no? tener el éxito que corresponda. De las Fuerzas Armadas. Quisiera que nos recuerden algo. Muchos de los que nos están escuchando no habían nacido en el año 97 o eran niños que no han visto estas escenas que quien las vio en el momento de los hechos se queda grabada para toda la vida. ¿Cómo es que se prepararon ustedes? ¿Cuánto tiempo tomó? ¿Quién los designó? ¿Era una decisión voluntaria? ¿Y cómo hicieron para coordinar elementos que venían de la Marina, del Ejército y de la Fuerza Aérea? Señor Jáuregui. Bueno, en el caso de la Marina, la Unidad Especial de Combate era una unidad de comandos, estaba constituida, y los que participamos fuimos la dotación de ese año. Los 3 oficiales, los 41 oficiales que la conformábamos, fuimos destacados ese mismo día a la entonces División de Fuerzas Especiales del Ejército, y a partir de ese momento convivimos con ellos. Y desaparecieron. Eso fue en enero. Para sus familias, para todo el mundo. No sabían dónde estaban. Eso fue en enero del 97, sí, porque el 17 de diciembre del 96, cuando el MRTA toma la embajada de Japón, sí, la embajada de la residencia, sí, la residencia del embajador de Japón, a nosotros nos convocan al día siguiente. Yo trabajaba en la Brigada de Fuerzas Especiales, en ese tiempo de Primera División de Fuerzas 27 Especiales. Años también, igual que el 27 años, era teniente. Y yo recuerdo que estaba de guardia, me relevaron en la mañana de guardia porque justamente estaban convocando una reunión en el Batallón de Comando 19 a todos los oficiales comandos que trabajábamos en unidades de Fuerzas Especiales en Lima. Fue así que nos reunimos, los comandos que trabajábamos en la Brigada de Fuerzas Especiales. El comandante general de la brigada de ese entonces, el general Huertas, nos pone la situación, nos las plantea, y nos dice, bueno, vamos a organizar una fuerza de intervención. Evidentemente, como tú sabrás, Fernando, la prioridad tenía una salida pacífica. Se buscó negociar. Se negoció incluso a través del arzobispo de Ayacucho, y me parece recordar que el presidente peruano de la época, Alberto Fujimori, viajó a Cuba. Viajó a varios países. Bajó a varios países, bajó Bolivia, esfuerzos Cuba, porque esto terminara. Puerto Rico, sí, Canadá, Estados Unidos, Inglaterra creo que fue. La cosa es que nos convocaron y organizamos la patrulla. No podíamos esperar que una solución pacífica fracase para recién convocar y organizar una tenían que prepararse paralelamente. Sí. Y así comenzamos a organizamos las patrullas, básicamente las patrullas, los grupos de asalto. La patrulla de intervención, patrulla tenaz, se conformó adicionalmente con grupos de seguridad, apoyo y comando, pero primero se organizó los grupos de asalto, quienes iban a entrar a la residencia a combatir con los terroristas en sí. Comenzamos a entrenar primero en una losa muy grande en la Brigada de Fuerzas Especiales, delimitando con tiza pintada en el piso las divisiones de la residencia. Luego comenzamos a pedir apoyo a instituciones. INDECI nos prestó, nos donó tabiquería, madera para poder levantar estas divisiones, para hacer un poco más real. No podíamos hacer tiro real todavía. Luego comenzaron a construirse la réplica de la Embajada de Japón. En Chorrillos, donde es el museo ahora, ¿no? Sí. Se construyó el primer piso, segundo piso, y el grupo Alfa, que tenía responsabilidad del primer piso, y el grupo Delta, que tenía responsabilidad del segundo piso, comenzaron a entrenar. En el mes de enero llega la Marina, porque necesitábamos hacer brechas para volar puertas, volar ventanas. Son, creo que, muy expertos en explosivos. No, pero creo que no te acuerdas bien. Nosotros estuvimos, yo pasé Navidad en la Brife. Ya. Inclusive me esas cosas no se olvidan, ¿eh? La Navidad del año 96. Yo soy chorrillano, ¿no? Pedí permiso y traje un pavo para mi personal y una botella de champán. Y acaso un dedo de champán para cada uno. O sea, yo en Navidad ya estuvimos ahí. Aunque bueno, no, sí, confundiendo las fechas. El tema es que
fueron convocados primero para los brechados, pero se quedaron para conformar los equipos de intervención dentro de los grupos de asalto. Un buen número, porque otro número pasó a ser francotiradores. Y todo esto era bajo la autoridad del expresidente de nuestro Parlamento, del general José Williams. Efectivamente, el general Williams, coronel en ese entonces, era el jefe de la patrulla. Coronel en ese era coronel, sí. Y él entró con ustedes. Claro. Que era, claro, era parte del grupo. ¿Cuándo se les dijo, hoy es el día? Prepárense. El mismo día. ¿Ah? El mismo día. El mismo día. Yo recuerdo que iba a ser el día nosotros nos infiltramos con la misma rutina que se había hecho periódicamente en cargo de la policía, eso lo manejaba el Servicio de Inteligencia Nacional, y esa infiltración, en mi caso, la hice el viernes, porque el sábado colocamos las 3 cargas subterráneas que son las que comenzaron la posibilidad de que ustedes entregaran. Son los principios básicos. Volaron sin el patio donde estaban jugando fútbol, ¿no? Así es. Claro. El éxito sería poco probable sin ese principio importante de la sorpresa. Entonces esas cargas... ¿Quién diseña la estrategia? ¿Quién dice, acá comenzará con bombas en la planta baja y después suben, etcétera, etcétera? El concepto es político operacional. Y esto lo manejaba el Servicio de Inteligencia Nacional, que es el que tenía la información de primera mano, y esa información de primera mano era la que de alguna manera después nos la hacían conocer al equipo operativo, en este caso la patrulla. Información, contésteme lo que puedan, ¿eh? No hablen más de la cuenta. Lo que pasaba era que nosotros... Esa información era obtenida porque se podía escuchar por metodología. El Servicio de Inteligencia había colocado micrófonos y aparte para escuchar lo que los terroristas decían adentro. También había oportunidades que hemos ido 2 o 3 veces a la misma residencia en sí, personalmente, para ver qué otro tipo de información podíamos disfrazados de policías. Ya. Disfrazados de policías. Y entraban ustedes con la comida de la Cruz Roja. No en la residencia, alrededor de las casas. En las casas que se alquilaron. Sí, alrededor. Yo inclusive recuerdo que llegué hasta la misma brecha que hizo el MRTA para poder ingresar al... Una ambulancia, entraron disfrazados de enfermeros. Por esa casa entrábamos. Sí. Pero como bien dice Jean-Pierre, el Servicio de Inteligencia nos dotaba de la inteligencia que necesitábamos. El coronel Williams nos reunía todos los días y nos decía las últimas informaciones, y en base a ello comenzaba a haber una lluvia de ideas cómo podíamos dirigir el plan. Obviamente había un grupo comando que estaba conformado por el general Williams, el general Latrista en ese momento, el general Reyes, que ellos se encargaban de recibir los aportes de la misma patrulla y armar el plan de operaciones, ¿no? Nuestro principal problema era cómo hacíamos para la infiltración, cómo hacíamos para infiltrarnos a San Isidro, porque había que sortear a la policía, había que sortear a la prensa, a los mismos terroristas, a la República, así, sobre todo, pero nadie podía enterarse pues que nosotros ya estábamos infiltrándonos a San Isidro, a las casas aledañas de la residencia, y que se iba a iniciar una operación. Entonces comenzamos a infiltrarnos desde el día viernes previo al 22, durante 3 días, viernes, sábado y domingo. Recuerdo que yo entré sábado para domingo en la madrugada, igual disfrazado de policía, según el camioneta de la policía, entramos hasta la misma ONG donde ingresaron los terroristas para iniciar toda esta captura de esta residencia, ¿no? Y así fue que se... Una cosa personal, si lo tienen a bien, ¿cómo hicieron con sus familias? Porque había que ser muy cuidadoso de no informar. A veces uno le dice a la persona más querida y esa persona puede hablar más de la cuenta, aunque sea un cónyuge, un hijo, sin darse cuenta. Y estaban con la orden de no revelar el paradero. No podíamos revelar. ¿Cómo hacen ustedes con su cónyuge o con su enamorada, con su novia, con sus hijos? No podíamos compartir la información porque efectivamente, ¿no? Uno de repente lo hace por la confianza, pero no sabe que uno no puede saber si la otra persona, sin necesidad de querer hacer algún daño, lo hace ustedes son militares, y por ahí se puede filtrar la información, ¿no? Señor Jauregui, en mi caso sí era imposible pues ocultar eso, ¿no? Mi papá es marino. Y él sabía por sus propias fuentes. Y sabe a qué me dedico. Y le veía los ojos y dije, yo he ido a zona de emergencia. Mi hijo está metido en algo Veníamos difícil. También del conflicto en Ecuador. Nuestras unidades de infantería están hechas justamente para este tipo de operaciones y fue imposible pues ocultar él eso, se quedó callado. Y la familia obviamente sí tuvo ahí su colaboración para mantener el secreto. Desde el primer momento. ¿Qué se les enseñó? ¿Qué sabían ustedes sobre lo que era el MRTA en su diferencia con Sendero Luminoso y sobre la personalidad del jefe máximo, comandante general se hizo llamar, que es el señor Polay, y el jefe de este operativo, Néstor Serpa Cartolini? Bueno, acuérdense que los primeros días
no había información, no sabíamos quiénes eran los autores de este atentado, de este secuestro, hasta que el mismo terrorista sale y recién se le identifica, ¿no? Para que vean lo difícil que también fue conseguir información al principio. Pero hemos vivido con esto los 80. Una de las cosas que a mí me motivó a entrar a la Marina era de alguna manera para vengar todas esas muertes que tenía de tíos que habían fallecido y que al final me terminaron por decidir. Y muchos jóvenes como yo de la misma manera. En lugar de tener miedo, que eso es lo que buscaba, aterrorizar a la población reaccionó contrariamente. ¿No? Y mucha gente, más bien indignada, como yo, trató de luchar por su país. Muchos murieron. Eso creo lo que hay que rescatar de esto. Bueno, y dos de sus comandos, hay que recordar. Y no solamente militares. El señor Valer, Héctor, ¿no? Valer y el señor Jiménez. Hay dos víctimas de su parte y un civil que desdichadamente murió accidentalmente, el juez Yuste, ¿no? Y bueno, además de los terroristas. Miles de muertos, ¿no? Hoy día vengo de Gambetta, el Callao. La señora Juana López fue otra dirigente de Vaso de Leche que fue asesinada, como Mariela Moyano. Y esto es parte de lo mismo. Está bien, estamos hablando del MRTA, pero esto forma parte de esa época criminal que vivimos y que de alguna manera continúa en otras modalidades, otro tipo de crimen, pero hay que verlo porque... El terrorismo fue derrotado, no hay que hacer creer que no ha sido derrotado. Falta el Brian. Falta un poquito. El señor Quispe Palomino y algunos otros, pero estamos ante otros fenómenos diferentes, ¿no? Y la actualidad también no hay que dejarla de lado, ¿no? Porque esa criminalidad es la que hace... por supuesto, eso es una cosa terrible en el Callao como el resto del país. Ahora, entramos a un periodo en el que habrá que ver cómo evoluciona el proceso judicial. Nosotros somos miembros del pacto de San José, aún si nos retiráramos, como algunos quieren, este proceso continuará porque ya entró. Lo que hay que tener es buenos abogados que expliquen las cosas claras como son y que nadie puede equivocarse sobre la responsabilidad penal, criminal que tuvo el señor Polay Campos. Eso me parece que es importante. Y hay que estar atentos también a la respuesta del Estado, ¿no? Sí. Hay que estar atentos a la respuesta del Estado. Me parece que todo el mundo está de acuerdo en que hay que tener buenos abogados. Hemos entendido que hay una buena estrategia de la Procuraduría, esperemos que así sea. Y sin necesidad de salirnos del pacto, en todo caso, el Estado creo que puede decidir no hacerle caso. No, a la comisión, pero no a la Corte. Porque si esto pasa, pero pasa a la Corte cuando... Si es algo inaceptable, no, hay que defenderse, ¿no? Hay argumentos, hay que defenderse, con argumentos. Sí. Bueno, muchísimas gracias por estar acá. Realmente recordamos el sacrificio que han hecho ustedes. Realmente permanezco admirativo del coraje que supuso entrar a una casa tomada y con bombas por terroristas que la habían ocupado durante 4 meses. Tiene pocos precedentes en la historia de la lucha contra el terrorismo, y lo digo yo, que asistí a conferencias internacionales sobre esto en países extranjeros. Muchas gracias. Muchas gracias. Jauri, señor Segura, por haber estado acá y recordarnos cosas que más vale tener presentes en el espíritu cuando se habla sobre el señor Polay y sobre lo que significó el MRTA desde su fundación en el año 82 hasta el fin del MRTA, gracias a la intervención de ustedes en el año 97. Vamos a hacer una pausa.